Esto se prendió, colombianas y colombianos, porque Álvaro Uribe Vélez se hunde solo en una entrevista con Caracol Radio. Este hombre, en pocas palabras, termina por confesar el tema de los mal llamados falsos positivos. Ahora, lo único que se espera es que la justicia tome este tipo de revelaciones que hace Álvaro Uribe Vélez y lo ponga a pagar. Recordemos que el pasado 28 de abril, la JEP, a través de un magistrado, dijo: ya la cifra no son 6.402 falsos positivos, sino que son 7.837. Ante este tipo de circunstancias, Iván Cepeda Castro en su momento también se pronunciaba y decía: 7.837 falsos positivos. Y ojo, aquí planteaba una pregunta bastante delicada que pone a temblar a Álvaro Uribe Vélez, y era la siguiente: ¿y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a ministro de Defensa? Lo que no se imaginaban era que Álvaro Uribe Vélez terminara por confesar este tipo de situaciones y de circunstancias. Ya sabemos que el uribismo ha tratado de jugar con este caso tan aberrante que vivió la historia de Colombia, desde Polo Polo, JP y los miembros de la extrema derecha en el país. Además que los periodistas decían lo siguiente, decía Espinosa: expresidente Álvaro Uribe Vélez dice en Caracol Radio que se equivocó cuando dijo que esos muchachos no estarían recogiendo café. Esto es una frase célebre en la historia del país, que dejaba a Álvaro Uribe Vélez seriamente comprometido con este tipo de circunstancias. Dijo que fue una información falsa que recibió presuntamente de la fiscalía. Luego añade que dolió mucho que militares cometieran estos hechos. Es un reconocimiento de que esas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron. Y aquí es donde el hombre termina por aceptar, por decir que esto sí sucedió. Lo deja totalmente hundido. Y es importante para que la justicia empiece también a comprender este tipo de casos que sucedieron en la historia de Colombia. Por eso es muy importante y revelador que le prestemos atención a lo que decía Álvaro Uribe Vélez en esta entrevista. Es fundamental que para toda Colombia ustedes dejen su like, dejen su comentario y nos ayuden a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Estamos sufriendo ataques. Por eso desde ya el like, su comentario, y vamos a prestarle atención a esto, que incluso los periodistas de Caracol lo dejan muy mal parado. He debido contestarlo a colegas de ustedes. Señor expresidente, le cambio de tema porque esta cifra se conoció desde la Jurisdicción Especial para la Paz, la nueva cifra de falsos positivos, 7.837. Y a propósito, el candidato Iván Cepeda escribió, y abro comillas para leerle textual: ¿y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, hoy candidato a ministro de Defensa? ¿Usted qué le responde? Iván Cepeda, tan serio y tan mentiroso. Es que la mentira no... Aquí es donde también Iván Cepeda lo pone a llorar a Álvaro Uribe Vélez. Tan mentiroso, cuando es la misma justicia que termina aceptando este tipo de circunstancias. No solamente alterar la verdad, sino decirla completa. Eso es una investigación que comprende los años 1990 al 2016. Ahí hay 18 años de un periodo que no goberné. Segundo, vamos al gobierno mío. Yo procuré una política de seguridad democrática, de confianza inversionista, una política social que le sirvieron al país. ¡Qué locura! Seguramente cometí errores. El país no quedó perfecto, pero el país avanzó. Cada que había una queja, actuábamos. Una noche llegó el ministro de la Defensa con unos mandos militares, me presentó unos casos donde muchos altos militares podrían haber incurrido en descuidos de vigilancia de procedimientos que habrían facilitado violaciones de derechos humanos. Solamente un caso
con probable responsabilidad penal, motu propio, sin que me lo dijeran, con dolor en el alma porque quiero a los soldados de Colombia, lo anuncié a las pocas horas que quedaban retirados de las Fuerzas Armadas. Ustedes tienen que tener el registro público de eso. Mire cómo ante que la justicia, la JEP, revisa y da a conocer este tipo de circunstancias, y Álvaro Uribe Vélez se ve totalmente con el agua al cuello, saca el cuento que él mismo ha sido el hombre que expulsó a dichos militares, cuando esto ha sido totalmente falso. Muchos siguieron trabajando en los diferentes batallones, muchos siguieron trabajando de su mano, incluso funcionarios de alto rango. Y esto lo hace como para tratar de disimular que, en pocas palabras, la cagó y bastante. Me reuní en la oficina de Naciones Unidas en Bogotá con un testigo de las Fuerzas Armadas que llevó Naciones Unidas. Me dijo que en un cuartel, en un batallón de Ocaña, para proteger al narcotráfico, se había asesinado en falsos positivos campesinos. Inmediatamente lo denuncié, se lo dije a la opinión pública. Esas personas fueron condenadas. Alrededor de 600 personas de las Fuerzas Armadas al final de mi gobierno estaban, yo creo que ya había muchos presos, yo tomé todas las acciones. En los últimos 2 años, de acuerdo con la propia Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la delegada de Derechos Humanos, y lo confirmó Ginebra, ya no, se presentaron 4 quejas y me dieron sin fundamento. Y les dije yo, es que no se debería presentar una sola. Lo que yo le pregunto al doctor Iván Cepeda es por qué ha eludido su responsabilidad de trabajar con la FARC, que aparece muy clara en los computadores de Raúl Reyes. Vean eso, vuelve a la narrativa de tratar de empañar lo que se conoce ya en el país y busca culpar a Iván Cepeda con el tema de Raúl Reyes y los computadores, cuando esto se ha desestimado y se conoce que incluso los mismos militares fueron quienes manipularon, ojo muy bien, el computador sin haber tenido en su momento una cadena de custodia, y utiliza ese plan para tratar de ensuciar, de tergiversar, de atacar a Iván Cepeda Castro. Esto se llaman estrategias, planes y narrativas. Que el uribismo, señores, los deja absolutamente locos, como lo estamos viendo ahora. Las realidades que vive el país son totalmente diferentes a las que diariamente Álvaro Uribe plantea. Incluso hasta el punto de que cuando se ve hundido, trata, yo no sé de dónde, debe tener una muy buena agilidad para empañar al otro. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que en este gobierno, de acuerdo con medicina legal, han sido asesinados más de 21,000 jóvenes. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que ayudó a llevar al Congreso de la República a asesinos, a violadores, a reclutadores de niños. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que Colombia, en el último año de mi gobierno, llevó al mercado 150 toneladas de cocaína. Hace 2 años produjo 3,000, llevaron al mercado 2,100. ¿Qué dice el doctor Iván Cepeda? Que, por ejemplo, los trabajadores colombianos gozan hoy el salario mínimo de Petro y la reducción de la jornada de trabajo, que yo le pido a los colombianos que recuerden. Que lo hizo Álvaro Uribe Vélez, la jornada laboral del trabajo. Petro los tiene tan locos que Álvaro Uribe Vélez está tomando como propio las acciones del gobierno nacional. Tremenda locura. Que ese fue mi último esfuerzo en el Senado. Pero los trabajadores hoy están perdiendo por los medicamentos, por la vivienda. No se ha vuelto a hacer en vivienda social, la destrucción de la salud. Y el sector privado colombiano está paralizado, sin invertir y sin crear empleo. Y el doctor Iván Cepeda lo que propone es Estado, impuestos, impuestos. Por eso yo digo, es el camino de la cubanización de Colombia.
Enloqueció. Sí, expresidente Uribe, sobre el tema de los falsos positivos. Es que usted ha entregado esta versión, pero hay una frase que quedó para la historia. Esos muchachos no estarían cogiendo café. Y eso se conoció, y esa frase la pronuncia usted en el momento en que ya se hablaba de los falsos positivos y que ya había señalamientos de muertes de inocentes en el país. Y usted dijo que esos muchachos no estarían recogiendo café. Mire, primero había ocurrido otros hechos, por ejemplo Guaitarilla, por ejemplo Jamundí, pocos días antes de mi elección. Le ordené que eso no lo investigara la justicia penal militar, que hoy creo debe ser la única para las Fuerzas Armadas, sino la justicia ordinaria en la época. Siempre actué con la mayor severidad. Cuando vino la primera queja, que dijeron recién iniciado mi gobierno, que no se estaba dando de baja bandidos, sino asesinando campesinos, se tomó la decisión de que cuando hubiera una baja en un combate, las Fuerzas Armadas no movilizaran el cadáver, esperaran que llegara el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía. La frase que usted dice, la dije porque fue una información que recibí de la Fiscalía de la época. Me equivoqué. Muchas veces he dicho que fue una equivocación. También le voy a confesar otra. Yo quiero a los soldados y policías de Colombia, cuando a uno le cuentan que alguien que uno quiere está haciendo mal, en principio uno no cree. A mí me daba mucha dificultad, y lo he repetido muchas veces, creer que los soldados y policías de Colombia hacían algo malo, queridos amigos. Un país que mejoró tanto en seguridad, que mejoró tanto en reducción de pobreza, que tuvo un Estado totalmente austero y que mejoró tanto el emprendimiento privado. Sí, no me quedó bien, pero hoy le sumo a través de la W las explicaciones y decir que eso no quedó bien, que fue una información que recibí de la Fiscalía en la época, y ya le conté algunas de las acciones anteriores a ese momento y otras posteriores. ¡Qué locura! Señor expresidente, el presidente Petro ha dicho que usted fue a Ecuador a hablar mal de Colombia, a conspirar contra Colombia. Y luego aparece una foto suya con el presidente Noboa. ¿Qué le dice usted a ese ciudadano que se encontró con esa foto suya y se preguntará, ¿el expresidente fue a defender a Colombia o fue a hablar mal de Colombia? A ver, amigos, yo primero lo he explicado en ese pequeño radioperiódico que yo tengo, que es un Twitter. Pero me da mucho gusto y les agradezco. Ahí veíamos que incluso el señor Juan Diego Alvira pone y embala a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo la ven ustedes, señores? ¿Qué creen al respecto? Uribe se hunde absolutamente solito y trata incluso de culpar a Iván Cepeda Castro. Mientras tanto, las cifras, lo que les decía, hablan por sí solas. Las cifras lo dejan a Uribe Vélez muy mal parado. Para lo mismo, la señora Paloma Valencia acaba de anunciar que su ministro de la Defensa sería Álvaro Uribe Vélez porque quiere que regrese la seguridad democrática. Pues el país ya sabe qué significó la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz tiene registradas 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de los mal llamados falsos positivos, donde se secuestró a personas inermes que buscaban una oportunidad de trabajo y luego de secuestradas se les llevó a instalaciones militares donde posteriormente terminaron siendo masacradas y vestidas con prendas de uso militar y se les colocaba armas para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Esa extrema cobardía, estos crímenes de lesa humanidad fueron provocados por Álvaro Uribe Vélez y por eso lo denunciamos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, recordemos qué significó también esa seguridad democrática, la persecución contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso los que habían sido amigos de él y que decidió perseguirlos porque estos magistrados decidieron cumplir con su deber constitucional y legal antes que someterse a una presión de una amistad con el presidente de la República.
y terminaron pidiendo medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminaron denunciando que eran víctimas del terrorismo de Estado, señor Uribe Vélez, señora Paloma Valencia, a quien usted piensa nombrar su ministro de Defensa. Su seguridad democrática fue eso: vengarse y ejercer el terrorismo de Estado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus familiares. Pero recordemos que también persiguió a los políticos de oposición, persiguió a Gustavo Petro Urrego, persiguió también a Piedad Córdoba, persiguió a Wilson Borja, entre muchos otros. Y de igual manera a todos los periodistas que llegaron a criticar a través del ejercicio serio del periodismo su gestión, como Holman Morris, como Gonzalo Guillén, entre muchos otros. Pero de igual manera se mandó a asesinar sindicalistas, se mandó a asesinar dirigentes populares, se convirtió al DAS en una policía política. Esa es su seguridad democrática, señor Uribe Vélez. Esa es la seguridad democrática que quiere Paloma Valencia hoy, prometiendo que lo llevaría a usted a ser ministro de Defensa. Así que ya sabemos en qué consiste la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ahí estaba. Yo creo que más claro no canta un gallo. Y ya veíamos las diferentes realidades. Se cae esa narrativa de 6.402 a 7.837. El uribismo enloquece. Álvaro Uribe Vélez se hunde solo. Iván Cepeda le mete su palera y lo deja en ridículo nacional. No olviden todos, por favor, dejar su like, dejar su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, señores. Muy orgulloso, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo, señores. Hasta pronto. No olviden, por favor, esto es una información muy valiosa para que todos los colombianos la conozcan. Así que vamos a compartir, ya que el algoritmo está un poco pesado y Colombia merece conocer toda la verdad y vamos a seguir ganándole también al algoritmo. Hasta pronto.